Saludos a todos los que nos escuchan. Soy el pastor David Jiménez. Bienvenidos a este podcast. Estoy seguro que a muchos de ustedes que me están escuchando, alguna vez les hicieron una prueba o un test para medir el coeficiente intelectual. Digamos que una calificación de 90 es normal. Debajo de esa calificación es una inteligencia anormal. Por supuesto que tener 120 de calificación es una inteligencia superior, pero tener 130 es muy superior. El libro de Proverbios, en el capítulo 2, versículo 6, dice así: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todos los seres vivos somos inteligentes, pero la creación humana es la más inteligente de todas. Después de todo, es la corona de la creación de Dios. Aunque algunos expertos dicen que hay inteligencias múltiples, como por ejemplo la inteligencia matemática, la lingüística, la visual, la corporal, la inteligencia musical o la inteligencia creativa, básicamente podemos resumir todas estas capacidades en una sola, y quiero llamarle inteligencia natural o inteligencia operativa, que es la inteligencia con la cual nacimos. ¿Y cómo es que funciona la inteligencia operativa? Pues consiste en tener la capacidad de transmitir información a través de impulsos eléctricos y nerviosos dentro del mismo cerebro, llevando información de conocimiento acumulado. Esta inteligencia nos permite sacar el conocimiento almacenado, traerlo al presente para que podamos conocer, analizar, comprender, resolver problemas y elaborar pensamientos. Esa es a grandes rasgos la inteligencia operativa. Pero hay otro tipo de inteligencia que me parece más importante que la inteligencia operativa, y es la inteligencia emocional. ¿Y por qué me parece más importante? Bueno, porque todos nacemos con un cerebro. Y aunque tengas una calificación por debajo de 90, al menos vas a poder generar pensamientos y vas a poder tener algún tipo de razonamiento. Entonces, ¿qué cosa es la inteligencia emocional? Podríamos decir que es la capacidad de controlar, percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las emociones de los demás para poder guiar nuestros pensamientos y acciones de manera satisfactoria. La inteligencia emocional se distingue de otras formas de inteligencia porque implica específicamente el manejo de las emociones y el contenido emocional. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Si te das cuenta, ¿cuán importante es entonces? Más que la inteligencia operativa, porque estamos hablando de que somos interdependientes. Es imposible triunfar sin los demás. De ahí la importancia de la inteligencia emocional. Esta desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales, las relaciones familiares, hasta los vínculos laborales. Es la inteligencia que tiene que ver con lo interpersonal, es decir, cómo nos llevamos con los demás, cómo percibes lo que los demás hacen y cómo manejas los estímulos de los demás hacia ti. También es la inteligencia que maneja lo intrapersonal. Tiene que ver con el autocontrol. Tiene que ver con la motivación con la que te levantas. No todas las personas con un alto grado de inteligencia operativa son triunfadoras. Te voy a contar una historia verídica.
Hoy en día hay personas capaces y cargadas de conocimiento, pero faltos de inteligencia emocional. Un ejemplo de ello es un doctor que es adicto a la nicotina, al cual personalmente conozco. El individuo mencionado posee una inteligencia tal que es capaz de graduarse en la licenciatura de medicina, una de las carreras más difíciles que existen. Durante su entrenamiento escolar, él estuvo practicando muchos años, aún con cadáveres, de manera que pudo ver muy de cerca lo que le sucede al cuerpo de una persona que fuma. Estudió las consecuencias de las sustancias venenosas y tóxicas que se encuentran en el tabaco. Además, en su praxis, tuvo la oportunidad de tratar con personas vivas que padecen diferentes tipos de enfermedades. Por causa de su adicción al tabaco, seguramente ha presenciado el deceso de personas que fallecieron por motivos de un cáncer de lengua, de garganta o de pulmón. Este tipo es inteligente, tiene procesado mucho conocimiento teórico práctico, tal vez mucha cultura, pero lamentablemente no sabe usar su inteligencia operativa. Esta no le ayuda para manejar sus emociones. Es esclavo de un pequeño cilindro relleno de tabaco. ¿Y dónde comenzó la adicción? Pues como todas las adicciones, una emoción o una experiencia mal manejada, no sanada. Cosas del pasado que no sanaron. Su inteligencia operativa no la usa a su favor para tener éxito. Decir que ser inteligente operativamente nos dará el éxito es en sí incorrecto y nos ofrece una imagen sesgada e incompleta de la realidad. Además de inteligencia emocional, también se necesita sabiduría, porque la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia emocional. Tú podrás manejar muy bien las emociones, podrás hasta fingir, podrás tener la capacidad de posponer el manifestar las reacciones que quisieras tener. Podrás hasta perdonar 1000 veces a una persona, pero no necesariamente significa que tendrás éxito. Necesitas otra cosa. Y esto nos lleva a hablar de otro tipo de inteligencia, además de la inteligencia operativa y emocional. Una inteligencia que va mucho más allá de las anteriores, superior, divina, y es la inteligencia espiritual. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia en su epístola a los Colosenses, en el capítulo número 1, versículo 9, y estoy leyendo hoy la versión Reina Valera 60, y dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué interesante, qué manera tan interesante. El apóstol Pablo está estimulando a los creyentes al desarrollo de la inteligencia espiritual. Podemos definir dicha inteligencia de una manera mucho más sencilla que las anteriores, como la capacidad del ser humano de dejarse guiar por el Espíritu de Dios y generar fruto para beneficio nuestro y para beneficio del reino de Dios. Qué sencillo resultó definirla: dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Independientemente de qué tan alta sea nuestra calificación operativa o de qué tan inteligentes seamos para manejar las emociones, ya aprendimos del apóstol Pablo que
una manifestación de la inteligencia espiritual es la sabiduría. El mismo apóstol nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, dice, si vivimos por el Espíritu, debemos andar también en el Espíritu. Ahora que nosotros conocemos a Dios y hemos recibido al Espíritu Santo y Él vive en nosotros, el mismo Espíritu de Dios nos quiere guiar, nos quiere enseñar a actuar y nos quiere enseñar a vivir. Hay que aprender a vivir según la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál sería la evidencia de ello? Pues sin duda alguna, el fruto que nosotros manifestamos hacia afuera. Que según la misma carta a los Gálatas, este fruto consta de varios sabores o características. Y sería la manifestación del amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina diciendo esta epístola, contra tales cosas no hay ley. ¿Será entonces que contra la inteligencia operativa sí hay leyes que puedan contra ella? ¿Será entonces que contra la inteligencia emocional hay leyes que puedan contra ella? Pero contra la inteligencia espiritual no hay ley que esté sobre ella. Dice la palabra de Dios algo que nos debería de llamar mucho la atención. Dice, hablando del Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Wow, me da la impresión de que el Espíritu Santo es el dador de la inteligencia espiritual. Dice que Él nos enseñará todas las cosas, que nos recordará, como un cerebro lo hace, pero este espiritual nos recordará. Es como traer a la memoria cosas que nosotros no sabemos. Qué increíble. Es como traer a la memoria cosas que nunca hemos escuchado. Es como traer a la memoria cosas que nunca hemos visto, pero que sí las ha visto el Espíritu Santo. Y que nos las recordará. ¿Cómo es eso? Bueno, también la palabra de Dios dice en un fragmento, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esto impresiona más porque nos está hablando de que cosas que no sabemos decir, de pronto van a empezar a fluir porque esta inteligencia espiritual está funcionando en nuestra vida. Es la inteligencia espiritual la que se puede conectar con el Espíritu de Dios. Esta es la que va a regular a una persona para que no sea fanática o para que no sea farisea o para que no sea un pragmático, sino para que sea como Jesús. Déjame contarte la segunda parte de la historia de nuestro famoso doctor, que posiblemente es uno de los 200 mejores cardiólogos que tiene México. Después de sus segundas nupcias, yo llegué a pensar que su vida personal estaba pasando por una racha de mala suerte. Mira que divorciarse 2 veces y tener hijos con las 2 esposas de sus 2 matrimonios, wow, pobre hombre. Tantos reconocimientos profesionales sin que puedan ayudarle a llevar una buena vida familiar. Un año después de su tercer matrimonio, vi el divorcio de él. Y estando yo sentado en su consultorio, le dije, creo que el problema eres tú. La primera vez llega a pensar, bueno, todos nos podemos divorciar. La segunda vez dije, wow, qué mala suerte. Pero la tercera vez
Creo que me hace pensar que el problema eres tú. Tus múltiples infidelidades te han llevado de fracaso en fracaso. Quisiera detenerme aquí para expresar que no solamente la falta de inteligencia emocional, sino la sabiduría para saber vivir y para saber expresar con una mujer a la cual le juró fidelidad, no le puede expresar fe, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quisiera detenerme para comentar un detalle aquí que creo importante. Muchas veces le escuché decir a este hombre negar la existencia de Dios. Tanta inteligencia operativa no le permitía aceptar la inteligencia de Dios como tal, sino solamente como una idea vaga que tienen las personas. Pero curiosamente, también le escuché decir de algunos de sus pacientes, solo un milagro puede salvarlo. Y no se daba cuenta que los milagros solamente vienen de Dios. En conclusión, este tipo es inteligente. Tiene procesado mucho conocimiento teórico y práctico que le ha permitido tener una economía más que solvente, pero lamentablemente no sabe usar su inteligencia emocional para librarse de un vicio, pero sobre todo es falta de sabiduría por la ausencia de la inteligencia de Dios. Entonces definamos de manera sencilla algunos conceptos que hemos visto en este momento. Punto número 1. La inteligencia operativa o natural es la capacidad de adquirir y procesar conocimiento y todos nacemos con ella. Punto número 2. La inteligencia emocional es saber administrar los sentimientos y la vamos adquiriendo a través de la experiencia. Punto número 3. La sabiduría es la capacidad de usar y aplicar en el momento exacto y justo la inteligencia operativa y la inteligencia emocional. ¿Cómo la adquirimos? Definitivamente, sin lugar a dudas, Dios es el único que la puede dar. ¿Y será que la reparte Él de una manera selectiva? Definitivamente no. Aprendimos del apóstol Pablo en el libro de los Colosenses decir, nosotros estamos orando para que ustedes reciban, para que ustedes sean llenos, llenos de sabiduría y toda inteligencia espiritual. La sabiduría tiene que ver con el espíritu, no con la mente humana. Si somos sabios espiritualmente, eso se va a traducir en beneficios tangibles. Luego entonces alimentemos nuestra inteligencia espiritual y seamos sabios, pero no en nuestra propia opinión, sino en la palabra de Dios. Ignorante es aquel que comete errores porque no sabe, pero tonto es aquel que comete errores aún sabiendo. El Salmo 119 en el versículo 7 dice así en la parte final, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Todos podemos, seguramente tú estás en este momento haciendo un papel de hijo espiritual, porque siempre seremos hijos espirituales de alguien, siempre. Estoy seguro que si tú estás en el ministerio y no eres hijo espiritual de alguien, quiero decirte que necesitas un padre espiritual y lo necesitas urgentemente. También sé que podrías estar iniciándote como padre espiritual de alguien. En cualquiera de estos escenarios, tal vez esto que acabas de escuchar te puede bendecir y te puede ayudar. Nos vemos en el próximo podcast. Dios te bendiga. Sí. Suértete de Dios
que el saber nada te importe. En realidad era un dicho muy común en aquel entonces. Pero yo quisiera tomar este dicho y cambiarle algo sin ser irresponsable en este momento. Sabiduría te dé Dios, que el saber nada te importe. Podrías no saber nada acerca de cuestiones operativas, pero en cuestiones de sabiduría podrías tenerlo todo, toda la sabiduría a tu alcance, tan cerca como lo está la Biblia que tienes en tu mano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo podcast.